Construir Riqueza es una empresa con un clima laboral espectacular. Eso es riqueza, ¿verdad? Un intangible, el clima laboral. Construir riqueza es que tus colaboradores, si no pueden subir verticalmente a un puesto mayor, crezcan horizontalmente en el sentido de conocer más, estar mucho más capacitados. Construir riqueza es construir una reputación como empresa que a la hora de la verdad te da un respaldo enorme, porque la empresa puede tener problemas, puede tener accidentes, y ahí la reputación es fundamental, ¿verdad? Se activa ese capital que uno Se construyó con activa tanto ese esfuerzo. capital, Sí. y no estamos hablando de dinero en ninguno de los casos, ¿verdad? Estamos hablando más de valores y que son rentables a la larga, ¿verdad? Hola, soy Andrés Silva y me apasiona aprender. En este podcast busco acercarte a los aprendizajes de personas a las que admiro, porque creo que el aprendizaje es el recurso con el que cuenta la inteligencia humana para adaptarnos a un mundo que nosotros mismos estamos cambiando a una velocidad que no tiene precedente. Aprendedores es una producción de Okara, la empresa consultora a través de la cual acompañamos a organizaciones, a líderes y sus equipos en sus desafíos de profesionalización. Aprendedores es presentado por Perfecta, importador oficial de BMW en Paraguay, porque el propósito de Perfecta es contribuir a la plenitud de las personas a través de experiencias memorables. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendedores. Seguimos compartiendo con ustedes aprendizajes de personas a las que admiramos por su aporte a la sociedad, por su trayectoria y por el camino recorrido. Hoy en este episodio nos acompaña el querido Luis Fernando Fretes, cofundador del grupo Protec. Luis Fernando estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Asunción. Además hizo un curso de Total Quality Management en calidad de estrategia total en Tokio, Japón. Egresado de DENDE 1, año 2006 en Paraguay. Es actualmente director y accionista del grupo Protec desde su fundación en 1990. El grupo Protec hoy actualmente cuenta con oficinas en San Paulo, Brasil, Buenos Aires, Argentina y Asunción, Paraguay. Además tiene una amplia trayectoria gremial y social. Es actualmente miembro de la Fundación CONIN, donde juega un rol protagónico. Tuvo un rol protagónico también durante la pandemia, acompañando toda la logística de lo que fueron las ollas populares. Fue presidente de la DEC y es un motivador nato. Así que les invito a escuchar hoy esta entrevista, esta conversación sin desperdicios sobre un montón de temas como construir equipos, cómo construir una cultura organizacional sólida, cómo emprender con un socio y todos los desafíos que eso implica. Así que no se pierdan de este espacio de conversación con Luis Fretes. Bueno, hoy estamos con Luis Fernando Fretes. Bienvenido, querido Luis. ¿Cómo te va? Un gusto tenerte acá. Gracias, Andrés, por la invitación. Para mí un gustazo estar en este programa que mi señora ya vio dos veces, dos entrevistas. Yo vi una y vi otras ahora en estos días, y realmente me encanta. Sobre todo me encanta la manera en que parece que no hay límite de hora, ¿verdad? Cuando No, uno, así es. y eso es lo que da gusto, ¿verdad? Hablar, charlar, y bueno, una oportunidad más para encontrarte a vos, que estuviste ya con nosotros en varios emprendimientos como Holacracy, en la Ujú. empresa, en Protec, y bueno, a nosotros también eso nos dio un cambio en nuestra mirada, en nuestro sistema organizacional y en el gobierno de la empresa, ¿verdad? Qué gusto tenerte acá. Te considero un aprendedor. Vos sabés que te tengo un gran aprecio y admiración, Luis, por todo lo que haces, hiciste y vas a seguir haciendo por nuestra sociedad en términos empresariales, sociales. Pero quería arrancar un poco con tu historia. Entiendo que naciste en Acay, Ese fue papá. ¿verdad? Ah, tu papá nació en Acay. Ah, tu papá nació en Acay. Papá Ah, ok, nació en ya, ya, Acay, ya. mamá nació en Paraguarí. Tu mamá en Paraguarí, ya, ok. Sí, ellos vinieron a hacer el secundario acá. Ujú. Antes se daba mucho que los que podían le enviaban a la capital, hacia la casa de algún pariente, y ellos se conocieron siendo funcionarios públicos, en impuestos internos, lo que sería hoy tributaciones. Y bueno, lo que ellos siempre tuvieron
como proyecto de vida es que sus hijos estudien en los mejores colegios, eh, oportunidad que ellos no tuvieron, ¿verdad? Y bueno, yo me fui al Cristo Rey primero, hice la primaria en el Cristo Rey, después me mudé hacia el San José, muy cerca del San José, bueno, hice el esfuerzo, conseguí una media beca en San No, José, mira. me fui con 12 años a pedirle al director que me dé una media beca, ¿verdad? Puedo contar después la estrategia porque ¿Cuál es fue? simpática. Contanos, a ver, ¿cuál fue Bueno, la y estrategia? la forma de hablar con el director era, él hacía la misa de 7 del San José. Y bueno, y en mi barrio todos eran del San José porque estaba muy cerca, pues éramos 17 eran del San José. Y yo bueno, quería también entrar ahí, pues le dije a mamá y mamá me dijo, ahora que tu hermano menor va a entrar al colegio, no vamos a poder pagar el San José, ¿verdad? Y bueno, y me voy como el, em, ayudar la misa como un monaguillo, Ujú. como un monaguillo. Y entonces, a través de eso, en ese entonces estaba Joaquín Chivite, que era el Sí, sí, sí. director, y le pedí para que me reciba en el directorio. Me fui, le pedí, le dije, mira, quiero entrar al colegio, pues no tengo mi padre no tiene el dinero, ¿y qué sabe hacer? Me dijo Joaquín, y yo sé de deporte, me porto súper bien y también son muy estudiosos. Cosa que eran medias mentiras, ¿verdad? Ujú. Pero me dio la oportunidad y después le pedí por mi hermano también y bueno, y entramos y yo creo que el San José marcó mucho mi vida, ¿verdad? El grupo de amigos, el grupo... A veces somos medio pesados nosotros eh, mencionando al San José, ¿verdad? Pero marcó realmente mi vida porque yo después me asocié con mi compañero de colegio, con Rubén Jacks, y nosotros crecimos juntos, fuimos muy amigos primero, después socios. Y, y- y bueno, ¿qué me motivó a ser emprendedor? Es que desde chico, justamente en mi barrio, ahí estaban los vagones del tren. El tren antes descargaban todos sus productos que traían de Encarnación y dije, ¿cómo puedo ganar dinero? Pues yo quería comprar una alfombra para mi casa, porque todos mis amigos tenían alfombra y eso era símbolo de que, bueno, y yo no le quería traer a mi casa pues no tenía alfombra y no tenía cuadros. Entonces dije, voy a hacer algo para no puede ser que no tenga. El, Entonces empiezo a vender, hago jugo de piña, me voy al mercado 2 que estaba ahí cerca, compro piña, hago jugo de piña y vendo el jugo de piña ahí. Con el calor ese 40 grados, había como 50 trabajadores ahí, todos me compraban el jugo de piña y por fin pude comprar la alfombra y los cuadros fue, y ahí uno como que ve que puede generar algo, ¿verdad? Que conocía con una idea así, con una solución a algo, en ese caso era el jugo de piña, y bueno, y después del jugo de piña también vendíamos ya con los amigos, vendíamos limones en el mercado, esos limones que antes habían en las casas, a veces entrábamos a las casas, eh, íbamos a vender limones, después hasta compramos, entre dos compramos pastilla Villique en la que se vende la cosa que te Ajá. colgas acá Ujú. y bueno, y con eso también hicimos nuestro... Y ahí después la universidad, de ahí fue a ingeniería, Y de dónde crees que viene ese espíritu de tomar iniciativa, emprendedor, de ir a plantear la beca, de salir a vender jugo de piña? y yo creo que tiene un componente atrevimiento, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Yo siempre le digo a los emprendedores, tienen que tener un alto grado de atrevimiento. Eh, Atrevimiento sin pasar la raya, Ujú. sin hacer daño a nadie, pero uno tiene que ser atrevido. Recuerdo que con Rubén, cuando dijimos, bueno, nos estamos recibiendo de ingeniero, ¿qué podemos hacer?
no queríamos emplearnos, ¿verdad? No queríamos emplearnos, entonces dijimos, en alguna revista leímos que en el futuro, una revista de la Embajada Americana era, que el futuro en el Paraguay era el fast food, estamos hablando del 90, ¿verdad? Fast food no había, hasta Don Vito no tenía cadenas, ¿verdad? Creo que en el 95 recién llegó McDonald's acá, 95, 96, 95 por yo ahí. McDonald's, Sí, Pizza sí. Hut, era el fast food, era por supuesto lo que se le llamaba internet y celulares, ¿verdad? En esa época. En el 95 también vino, 93 el Ujú. celular, Sí, sí, sí. 95 nosotros trajimos la primera empresa de internet que es Planet, que Ujú, también hicimos con un ujú. grupo. Y el, lo segundo era internet y el tema celular, y lo tercero era la seguridad. Porque el fenómeno en la región era que después de todas las dictaduras, lo que funcionó fue el tema de seguridad, tanto la seguridad física como la seguridad electrónica, ¿verdad? Ujú. El tema de alarmas, cámaras. Y bueno, y ahí dijimos, este puede ser un camino, ¿verdad? Y trajimos equipos de Estados Unidos de alarmas. Recuerdo trajimos 4, eso instalamos en 4 meses, uno al mes. Y, y- y casi no compraban porque el 90 estaba saliendo de la dictadura y tampoco había tanto robo, ¿verdad? Todavía. El que robaba en época de dictadura podía desaparecer, ¿verdad? Bueno, empezó después el tema de los robos y bueno, hoy en día instalamos 700 sistemas al mes, ¿verdad? Es un rubro ¿Con que una base de cuántos clientes? 25.000, 32 30.000, mil, 32.000, ya, 32 wow. mil clientes. Ujú. Y bueno, digamos que los americanos en sus escritos tuvieron razón, ¿verdad? Tuvieron razón. Y eso, porque Ahora, nos y tus lanzamos. padres, si miras tu educación, tu proceso de formación y aprendizaje, tus padres fomentaban esto, ¿cómo era para ellos tener ahí un niño ya atrevido que salía a vender? Y vos sabés que en ese entonces era distinta ellos querían que yo me emplee en una empresa. Itaipú lo era su objetivo, ¿verdad? En esa época Itaipú todavía era un tema importante y los ingenieros se iban a Itaipú y bueno, Itaipú era el tema. Gracias a Dios yo no me incliné a emplearme porque tenía esa ventaja de ser soltero. Rubén también era soltero, Rubén se había casado, después se casó, pero tenía esa gran ventaja de que vivíamos en nuestras casas. Es más, nosotros empezamos en un dormitorio de la casa de Rubén, que había dejado a su hermano que se fue a estudiar afuera, y tuvimos un año ahí. Entonces, no Vivían tenés. los padres de Rubén todavía Sí, ahí, nosotros Chiqui. usábamos el Ya. teléfono de la casa de Rubén, donde estaba también, que era una famosa Chiqui Jacks Chiqui, que, sí, que, que- que claro, claro. hacía todas Alta las costura, ¿verdad? alta Sí, sí, costura, sí. era impresionante. Sí, sí. Y entonces el que llamaba por la alarma o la alta costura era todo y digamos que mis padres me instaban a conseguir trabajo, ¿verdad? Y también en esa época hay que reconocer que no había tantos emprendedores y ese tema luego no se manejaba mucho, ¿verdad? Y siempre era un riesgo. El, el- pero después, con el tiempo, fue. Yo paralelamente ahí empecé, enseñaba en dos colegios, enseñaba matemática en el San José y básquet en las Teresas. Entonces, dije, ¿qué puedo emprender acá para, además de ganar dinero como profesor? Entonces, mi mamá hacía una hamburguesa muy rica, ¿verdad? Y ahí nació el servicio para eventos, cumpleaños. Y ahí generé muchísimo capital, porque tenía fiestas por todos lados, cumpleaños de ¿Cómo era 15, la marca en ese momento? Patriot Burger. Patriot. Mira, Patriot Burger, porque mira. justo era la guerra del desierto, la Ajá. guerra. Sí, sí, sí. Y Patriot era uno de los Claro. misiles. Entonces, todo se relacionaba con el Pancho se llamaba Tomahawk, qué sé Ajá. yo, era.
pero era impresionante y eso me dio, digamos, mucho capital. Era un trabajo inmenso. Y otra vez eso sigue con mi hija y su marido que tienen Gourmet, Gourmet. sí, Gourmet. claro. Esa es la hamburguesa, Tiene la misma la receta. expatria. La ex- La expatria. Entonces, el tema del atrevimiento, volviendo al tema, es una característica que uno tiene que tener. ¿Y Todos los funcionarios. cómo abordabas vos esto? ¿Planificaban algo o era más atropellar y después aprender en función a lo que el camino te iba arrojando como aprendizaje? Muy pocos emprendimientos yo conozco que mediante un estudio, que es muy válido, un Sí. estudio de mercado, los focus group, es muy válido, pero hoy en día yo creo que es más válido los proyectos beta, ¿verdad? Ujú, Probar ujú. proyectos mientras uno paralelamente está planificando, ¿verdad? Porque la mayoría de los productos en realidad se prueban en el mercado, Claro. pequeña proporción y después uno va creciendo. Esa es otra recomendación que siempre doy también a los emprendedores, Ujú. que no hagan grandes préstamos de inversión, que vayan de a poco, ¿verdad? Sobre todo cuando es un servicio. Bueno, cuando es una industria Sí. tenés que invertir necesariamente, pero tampoco inviertas tanto, ¿verdad? Sino que con el tiempo y vos te vas midiendo el mercado, porque en la mayoría de los casos el fenómeno de los préstamos te va obligando a cerrar el negocio cuando estás apretado en ventas, ¿verdad? Ujú, Entonces, de a poco, los negocios yo conozco que empezaron de a poco, son los que perduran mucho más. ujú. Con eso no digo que no hay que planificar, no hay que hacer focus group, no hay que hacer estudio de Clarísimo. mercado. Pero Pero hoy en día el mayor estudio sí. de mercado es el proyecto Pero beta. sobre todo en esa etapa inicial, nadie puede ver todo con tanta claridad. El Excel soporta todo, ¿verdad? Como El decimos. Excel Sí. soporta todo. Ujú, Y hay que, a ver, a mí me gusta mucho el tema de decir que hay como una sensación que vos tenés que fracasar para aprender, ¿verdad? ujú. Yo siempre digo, si fracasar lo menos posible, ¿verdad? Lo menos posible. Y no me gusta mucho el tema del fracaso, de enseña. Y tiene una connotación Ujú. muy negativa. Tal vez la experiencia y el intento sí, ¿verdad? Pero el fracaso no existe porque es un proceso nomás que tenés que llevar. Y es un tanteo que haces, ¿verdad? Claro. De ahí que no hay que invertir tanto ya al comienzo, sino que ir invirtiendo a poco. Ahí es muy difícil que pueda fracasar así, llamarle fracaso, ¿verdad? Luis, una cosa es emprender en solitario, otra cosa es hacerlo en dupla. Sí. Te tocó, bueno, un socio con el cual, bueno, habían compartido ya el colegio, después la universidad, que es Rubén Jacks. Yo cuando me tocó hacerles a ustedes su evaluación del perfil cultural, dije, ¿qué pasó acá? Porque vi perfiles diferentes, pero a la vez complementarios, ¿verdad? ¿Qué puedes decirnos de eso? El desafío de emprender con un socio y llevar una relación durante tanto tiempo con la complejidad de lo que es hacer empresa. Y esa es porque tus preguntas todo me inducen a las recomendaciones, sugerencias que le doy a los Sí, emprendedores. sí. Busquen un socio que les complemente, que sea bueno para la creatividad, que sea bueno para emprender. Si vos sos bueno para administrar y si sos bueno para mantener el negocio en la parte de desarrollo de personas, toda esa área. Porque el emprendedor no le va a gustar administrar. Entonces, nosotros se dio eso y creo que esa fue digamos, lo que hizo crecer tanto a la empresa, ¿verdad? Rubén es un emprendedor nato, un creativo. Yo no. Emprendo también, pero a mí me gusta también estar trabajando en la cultura, estar trabajando en construir procesos. Soy ingeniero industrial, entonces yo estoy en la parte de proceso y me gusta acompañar, me gusta el tema de calidad, me gusta todo lo que sea. Probablemente si los dos éramos emprendedores o éramos creativos, que es fundamental
ser para una empresa, eh, y sobre todo esas ganas de desafío, porque Rubén, el que nos llevó a Brasil, nosotros estamos en Brasil hace 25 años, un poquito más tal vez. Yo no tenía esa visión, ¿verdad? Yo decía, no, vamos a Brasil. Y así es, Ujú. ¿verdad? El negocio es sube, baja y mantenerte ahí, ¿no? Este es un mercado, y nos va bastante bien en Brasil, a pesar de todo En Brasil un cliente es casi como, de repente un cliente, recuerdo que hicimos un trabajo para Telecom Italia Móvil, que era TIM Brasil, Sí, sí, sí. y ellos tenían como 6.000 lugares para cubrir, ¿verdad? No sé, era como cubrir toda Asunción en esa época, Ajá. ¿verdad? Entonces, son proyectos grandes y eso solamente un emprendedor con esa visión puede llevar y llevar a cabo y impulsar, como lo hizo mi socio, ¿verdad? Por eso hay que hacer ese análisis que vos lo haces muy bien de la característica de la Ujú. persona a través de los estudios que Ujú. haces. Recuerdo que a mí me salió como mi característica era verde o Verde, sí, algo, sí. Más orientado a la más persona, orientado, y sí, más a nosotros, ¿verdad? A Rubén un perfil un poco más individual, más individual, orientado al resultado, al emprendedor. emprendedor, sí. Así es. Eh, Más eh, autoexpresivo se dice, sí. por eso es Ajá. fundamental. Yo a mi hijo le digo, si vas a emprender, busca un socio. Ahora, más allá, digamos, de las diferencias que pueden ser, ¿qué es lo que permite esa complementariedad? ¿Qué fue lo que ustedes fueron desarrollando como base? ¿Establecieron principios? No sé, ¿qué puedes comentarnos de su...? Y la base es que tenga tus mismos valores y Ok. principios. Ujú. Y te puedo dar un ejemplo. Sí. Nosotros en el teníamos como 3 años nos ofrecieron hacer un trabajo en Itaipú. Itaipú margen derecha, Itaipú la parte industrial, Sí. que es la represa, y margen izquierda. La margen derecha nos ofrecieron y digamos que en esa época nos pidieron algo, ¿verdad? Por el trabajo para que se acepte y todo eso. Si nosotros teníamos valores distintos, uno decía, sí, vamos a aceptar con la coima esta, Ujú. y el otro decía, no, no vamos a aceptar, ahí ya nos separábamos. Ah, Por suerte los dos coincidimos que valores y principio primero, ok. ¿verdad? Y, y podíamos ser bastante, económicamente nos convenía porque era una situación, pero decidimos volcarnos a los valores y Ujú. principios, gracias a Dios, ¿verdad? Y de esa manera seguir juntos. O sea, los valores y principios cuando vos haces una sociedad son fundamentales, porque esa sociedad es insostenible si hay alguna diferencia en los principios que uno tiene, ¿verdad? Es difícil establecer, pero nosotros ya crecimos juntos y nos conocíamos demasiado, entonces era muy difícil tener disensos grandes, porque coincidíamos familiarmente, coincidíamos con los valores que teníamos en nuestra familia y los principios de no ganar dinero nomás, ¿verdad? Porque tal vez no crean, pero nosotros no teníamos así como meta llegar a este número, a este resultado. Era más el placer de hacer bien las cosas y como consecuencia ser rentable. eh, y eso es algo que nos realiza a nosotros, porque hay cosas que no se ven en un balance. De repente no se ve en un balance, se ven los números, pero no se ve que hay 500 personas que están trabajando, ¿verdad? Que tienen otra vez hijos, que van adelante, que, que, que tratan de desarrollarse profesional y personalmente, y la empresa si puede ayudarle en eso, espectacular. Entonces, esas cosas uno ya busca, ¿verdad? Tal vez en el inicio no buscamos tanto, pero tampoco buscamos tanto el Ujú. tema de la rentabilidad económica nomás. Solés hablar vos de la diferencia entre la rentabilidad, construir rentabilidad y construir riqueza. Sí.
¿Qué puedes decirnos sobre eso? Y construir riqueza es una empresa con un clima laboral espectacular. Eso es riqueza, ¿verdad? Un intangible, el clima laboral. Construir riqueza es que tus colaboradores, si no pueden subir verticalmente a un puesto mayor, crezcan horizontalmente en el sentido de de conocer más, estar mucho más capacitados. Construir riqueza es construir una reputación como empresa que a la hora de la verdad te da un respaldo enorme porque la empresa puede tener problemas, ¿verdad? Puede tener accidentes Ujú. y ahí la reputación es fundamental, ¿verdad? Se Y activa ese capital que uno se construyó con tanto activa ese esfuerzo, sí. capital y no estamos hablando de dinero en ninguno de los casos, ¿verdad? Estamos hablando más de valores que son rentables a la larga, ¿verdad? Sí. Con Rubén siempre tratamos de estar activando, él fue presidente del Club Ejecutivo, la Cámara Paraguayo-Brasilera de Comercio, yo estuve por la DEC como presidente, después estamos en algunas fundaciones más, ¿verdad? Estamos en Fundación Colina ahora. Entonces, eso no fue para que construir una reputación el objetivo, fue realmente contribuir al país, ¿verdad? Y de paso te da una reputación que a la hora de la verdad te salva, ¿verdad? Te salva si es que las cosas, de repente hay cosas que no van bien, ¿verdad? Entonces, construir riqueza es construir eso, aportar a tu país, contribuir con que el Paraguay, nosotros siempre dijimos, sea el país más seguro de la región. Siempre tratamos de estar cerca de los ministros electos, siempre nos acercamos en qué podemos ayudar, en qué podemos también en la sociedad civil, a través de charlas de las comisiones vecinales. Tenemos más de 1.200 charlas en todo el país, ¿verdad? Que nos fuimos a hacer con voluntarios y con grupos reunidos porque querían tener una cuadra mejor, un barrio mejor. Y eso Entonces, da el sentido de propósito también, ¿verdad? y el sentido de propósito, ¿verdad? El propósito mi propósito es dejar el lugar donde yo nací, el ambiente donde yo estoy, mucho mejor de lo que yo recibí, ¿verdad? Eh, y eso se hace demasiado a través de la empresa, demasiado a través de un lugar que ocupas ahí y, y hasta es muy rentable porque eh, tu cliente ve también eso, eh, aunque vos no quieras Sí, publicarlo, ves lo que vos así. contribuís al país y te elige a la hora de comprar, ¿verdad? Ujú. Luis, ¿cuáles son las claves para construir un gran equipo? Si hay algo creo que admiro, digamos, de lo que me tocó conocer del grupo, esa gente maravillosa que tienen como equipo, con una pasión, con un compromiso. No digo que sea el equipo perfecto porque no existe, Eh, pero realmente se siente y se nota ahí que el todo es más que la suma de las partes, como se suele decir. ¿Cuáles son desde tu punto de vista las claves? yo cuando entrevisto y Sí. la empresa va a contratar a alguien, hasta Ujú. ahora entrevisto mucho, ¿verdad? Me gusta mucho entrevistar y le pregunto, la pregunta definitiva para contratarle es ante currículums similares. Hoy en día todo el mundo tiene estudios. Hay demasiadas universidades que por lo visto tienen, no sé, nadie se aplaza para hacer nada. Digamos, todo el mundo tiene títulos, ¿verdad? Todo el mundo tiene de títulos de todo, que me parece muy bien, ¿verdad? Entonces uno nota diferencia, un poco te va la experiencia, a veces tienen experiencias iguales. Entonces yo siempre le pregunto, ¿qué haces por la sociedad? ¿Qué haces por tu barrio? ¿Qué haces? Me miran así, que está loco ¿qué me pregunta? Y cuando me dicen bombero voluntario, yo ya estoy, ese ya está ahí en la empresa, ya le contratamos. Porque si alguien va y su esencia es servir, salvar la vida, arriesgar su vida gratis, porque es voluntario,
Entonces, ¿cómo le va a tratar al cliente? Que se le paga para que trate bien, ¿verdad? O sea, ahí ya tenés. Y yo creo que las personas que nosotros contratamos se quedaron hasta ocupar cargos porque casi el 90% de nuestros gerentes empezaron como patrulleros, como operadores, como secretarias, y todos hicieron una carrera y hoy ocupan puestos. O sea, tuvimos la suerte de poder tener un equipo formado con nuestra cultura y ahí a poder armar un equipo. Últimamente estamos contratando también gerentes, por, por decirte, de afuera, ¿verdad? Que no hicieron carrera. Y de alguna manera cuesta adaptarse a una cultura tan fuerte, ¿verdad? Cuesta. Eh, pero también nos hacen cambiar las malas prácticas que tenemos, ¿verdad? O sea, que una de nuestros pilares es importancia a las personas. Ujú. Y hoy justamente le llamé a un gerente y le dije, eh, mira, me encontré con alguien y no tenía una buena actitud, le dije. Y a él ya estamos viendo para separarle de la empresa. ¿Y por qué se tarda tanto si él ya tuvo un problema? Y me dijo, nuestro problema puede ser importancia a las personas, ingeniero, demasiado le queremos dar oportunidad a ver si cambia. O sea, muchas veces te Ah, patean contra tu sí, sí, misma sí. cultura, ¿verdad? Dar una oportunidad, pero después ya Ujú. tenés que tomar decisiones. Pero lo bueno es otra vez que el equipo vive esa cultura, ¿verdad? Esa cultura. Y lo bueno de la gente que viene de afuera ahora es que te trae las mejores prácticas de también cómo. Sí, claro, la polinización cruzada le llamo yo, ¿verdad? Cualquier organismo que deje de alimentarse de lo que pasa en el entorno también se va estancando, ¿verdad? Eh, Luis, ¿cómo vivís vos el tema de la confianza en la construcción de equipos? Porque me imagino que mucha gente te habrá defraudado también, ¿o no? Ujú. Sí, en el tema de empresas siempre te va a defraudar la gente, ¿verdad? Pero lo que no tiene que pasar, Andrés, es que porque alguien te defraude, vos dejes de hacer el bien. No. Hay experiencias muy fuertes, ¿verdad? De gente que le ayudaste a crecer y de repente, por su principio y valores, toma otro camino, ¿verdad? Y a mí varias veces me dijeron, ingeniero, vos pues sos demasiado bueno, por eso te joden todo, ¿verdad? Y te quitan en cara a ese que vos le tuviste ahí y confiaste en él. La confianza, repito, no, vos podés confiar, em, y podés ser defraudado, pero eso es parte de la empresa y lo que no te tiene que motivar es seguir haciendo, porque vos ayudás a 10 y te defraudan 2, Y ¿verdad? sobre todo eso, ¿verdad? Que muchas veces le hacemos pagar el precio a mucha gente por algo que hicieron unos pocos. Ahí está la trampa, creo, ¿verdad? Ahí está la trampa. Ujú. Ah, mis padres, te repito, por la formación que ellos tenían, decían, no confíe, que sin controlarme, decían, no confíe, vos sos muy confiado. Cuando confíe en esa misma dimensión, controlás, ¿verdad? Y tenían razón, ¿verdad? Tenían razón. Muchas veces el confiar sin controlar lo que es el problema. Tenés que tener mecanismo de control porque si vos no controlás, vos sos parte de lo que se aprovecha ese colaborador, ¿verdad? Porque le estás dando pistas para que actúe mal, ¿verdad? Porque no le controlás. Entonces los mecanismos de control son fundamentales hoy en día, que todo es trazable, ¿verdad? Entonces nosotros los empresarios también, cuando alguien actúa mal, tenemos que decir dónde es lo que fallamos también nosotros. Y casi siempre aparecen los mecanismos de trazabilidad, después la falta de comunicación, siempre hay algo, ¿verdad? Luis, uno de los temas que más me está en este momento exigiendo es el trabajo que hago desde Ocara, acompañar a muchas empresas a ir constituyendo su directorio y que los fundadores dejen un poco la gestión para vivir el famoso proceso de profesionalización. Ustedes
lograron ya dar ese paso. ¿Cuándo se inicia ese punto de inflexión en el grupo? ¿Cómo lo vivieron y cómo lo siguen viviendo hoy? ¿Cuáles son las claves que te parece que alguien que quiera ir avanzando y evolucionando debería considerar? Lo que debe considerar para que un accionista, director o gerente, en el caso nuestro fuimos gerentes, ¿verdad? Con Ujú. Rubén fuimos gerentes y Rubén dio el primer paso. La gerencia te consume mucho, 90% de lo operativo el día a día y 10% para poder eh, encarar y enfocar el tema del crecimiento de la empresa. El crecimiento hoy en día, eh, con empresas de borde, eh, porque el core del negocio, seguridad, es muy amplio. Entonces, Rubén primero dio digamos, un paso acostado en la gerencia general, pasó a la dirección, yo tardé un poco más, ¿verdad? ¿Eso en qué año fue? Y habrá sido en el 2014, Ujú. 2000. Yo tuve unos 3 4 años más en la gerencia que me tocaba a mí y después di un paso al costado. Y lo que nos obligó a dar el paso al costado fue el enfoque en el crecimiento, porque cuando un directorio encara el crecimiento como parte de su actividad principal de la empresa, entonces la empresa enfoca de otra manera las estrategias, tener libertad para aplicar las estrategias, y eso fue fundamental, ¿verdad? Porque yo creo que la dirección tiene que estar en la parte de crecimiento. Claro que las gerencias generales también, pero en la gobernanza, la libertad de no estar en lo operativo es increíble cómo podés crear después, ¿verdad? ¿Y les costó, no, esa transición? Una barbaridad, una barbaridad. Sobre todo a mí, ¿verdad? Eh, que lo mío era más estar con la gente. Me costó así el tema, pues cuando dejé la gerencia general, te encontrás con los más antiguos y te dicen, ingeniero, ahora te haces ya, no te reuní con nosotros, no está mal las reuniones, no te va mal a nuestros acontecimientos. ¿Qué es lo que te pasó? Y éramos tan felices antes cuando éramos chiquititos y estábamos siempre juntos, ¿verdad? Y ese es un error, ¿verdad? Abandonar. Hoy, por ejemplo, empieza un torneo de fútbol, ¿verdad? Yo de acá me voy al torneo de fútbol porque Ujú. eso le da interno Claro. y le da asistir a eso y estar ahí con ellos, le da un aporte importante, ¿verdad? Y muchas veces cometemos ese error, pero siempre lo que te obliga a dejar la gerencia, que duele mucho, después de decir qué es lo que yo hice tanto tiempo ahí y descuidé habiendo tanta gente que puede manejar mejor de lo que yo manejé la empresa, ¿verdad? Como gerente general. Y en el relacionamiento con ese gerente nuevo que le toca por primera vez ocupar la silla de un fundador, ¿cómo se da esa relación? Y hay una presión terrible Ujú. para el que asume eso, eh, en el sentido de que se siente presionado porque, digamos, primero luego porque el director medio se mete otra vez, ¿verdad? A mí me pasó mucho, me costó mucho delegar y entonces me metía otra vez. Y me encontraba en el ascensor y hablaba con la gente, ¿y cómo está el tema? Y me contaban, que me quería meter. Realmente una presión muy fuerte de Que genera parte confusión también, que genera ¿verdad? En el confusión, equipo. Sí. porque al delegar vos tenés que delegar todo, delegar hasta las responsabilidades, Ujú. ¿verdad? Y en ese sentido, a veces hasta pensé en mudarme de oficina, irme a una oficina y hacer directorio en otro lado para no influir o hacer esa presión que no es necesaria, ¿verdad? Suficiente ya con la operativa que después te sentir eso, ¿verdad? Em, pero justamente yo creo que esa autoridad que dimos y esa delegación que dimos y esa libertad de que propongan, de que hagamos cambios, la mayoría de los cambios que se hicieron fueron para bien, para mejor de la empresa. Y tampoco si algo no resultó ir a echar en cara, ¿verdad? Y decirle, estos los resultados, te equivocas. No, hay que apoyar en todo, ¿verdad? En todo.
Y eso de encontrarse en una mesa de directorio, fue muy diferente, cambiar la conversación, los temas. eh, Sí, fue diferente, pero a nosotros nos ayudó mucho. Adoptamos un esquema de contratar personas especialistas en sus temas. Nosotros en la parte de dirección, la parte de dirección técnica, la parte toda la parte de innovación en nuevos productos, en el sentido de conocimiento de lo que hoy en día tenés que tener con la inteligencia artificial y todo el esquema. eh, Está con nosotros en el directorio Gloria Ayala, ¿verdad? Que propone cambios súper importantes que nosotros no podemos ver. Eh, Está Antonio Carlos como la parte un financiera, lujo, un ambos, ¿verdad? lujo, Excelente. y Walter Eso, Bastos también, claro. ¿verdad? Walter ya estaba con Sí, nosotros sí, hace sí. unos 25 25 años. años Ujú. y Walter fue fundamental en todo lo que nosotros crecimos. O sea, adoptar un directorio con personas que operativamente no están en la empresa, sino que vienen, me cuesta así a nivel de consultoría, porque no son Sí, claro, consultores, son parte, solamente son que lo parte hacen en oficina, de y, forma y- tradicional. y aportan su Sí, sí, sí. especialización, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es algo que nosotros no nos fue muy bien. Eh, Sé que hay empresas que están haciendo Ujú. eso y realmente, y eso hizo que no estemos tan aburridos los dos directores ahí en una reunión de directores yo solamente, ¿verdad? Y te Con, exige también, salir de la dinámica, del relacionamiento que ya lleva muchos años, ¿verdad? Con el par, digo, ¿verdad? En este caso con Rubén. Porque, digamos, estos actores nuevos traen también otro tipo de conversación, ¿verdad? y aprendizaje para Aprendizaje, nosotros, así ¿verdad? es, claro. Impresionante cómo uno puede seguir Ujú. aprendiendo. Que es algo que también hicimos con Rubén. Nosotros cada año siempre estudiamos algo. Hicimos programas, hicimos programas de alta dirección, especializaciones afuera. Es algo que siempre hicimos, pues siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Hay algo nuevo que vos no estás viendo. Y yo le sugiero, le impulso mucho a los emprendedores a seguir. La facultad fue un paso que ya no te va a servir mucho ahora, sobre todo si terminaste hace muchos años, ¿verdad? Entonces te tenés que actualizar y sobre todo tenés que permanecer vigente. El estar vigente es fundamental y para eso hay que asistir a cursos, hay que ir a convenciones, conferencias, hay que ir a exposiciones, hay que hacer de todo porque te quedas en tu estado de comodidad y puede costar ¿Y mucho hoy eso. cuáles son los desafíos que tienen en la industria? ¿Siguen considerándose una empresa de seguridad o son una empresa ya de tecnología? ¿Cómo se...? Y una empresa de tecnología, Ajá. ¿verdad? Como siempre, apuntando mucho al tema de seguridad. Y hoy en día ya tenemos, digamos, nosotros nos consideramos una empresa global porque tenemos, no porque estamos en otros países, sino porque todos los sistemas, los programas, sistema organizacional, Sí, sí. la parte de software, la parte de hardware, todo está a nivel global. O sea, tratamos de tener lo último. Tenemos las mejores plataformas para monitorear, las mejores plataformas que existen para, no sé, el clima laboral se mide a través de Great Place to Work. Ujú. Tratamos de tener la misma, y eso hace que estemos vigentes y que podamos decir que estamos ahí siempre actualizándonos y copiando Ujú. mucho más que innovando, porque la ventaja que tenemos como paraguayos, Así es. copiamos y tenemos atajos enormes en nuestro crecimiento porque copiamos lo bueno de otros países, ¿verdad? Innovar tenemos algunas innovaciones, a veces nos cuesta un poco caro Sí, innovar, sí. pero es interesante tomar atajos, ¿verdad? Sí, esa capacidad adaptativa de aquello de los otros que van abriendo camino, ¿verdad? Así mismo. Así es. ¿Y qué se viene ahora para esta etapa, digamos, del grupo? ¿Cuáles son los mayores desafíos que visualizas? Y hay muchísimos desafíos en el sentido de que eh,
la seguridad hoy en día ya no es solamente prevenir y acudir a dar una respuesta sino que es mucho de una conciencia ya que tiene que tener la persona desde que sale a la calle, estoy hablando de seguridad en general, Ujú. y las acciones que toma de prevención y sobre todo los riesgos que está corriendo a través de análisis de riesgo. Nosotros empezamos con un análisis de riesgo bastante importante en todos los proyectos que hacemos. A eso le damos hardware, le damos las mejores plataformas que existen y tratamos de no llegar a la reacción nomás, ¿verdad? La reacción ya es tardía en muchos casos. Entonces, esto engloba una serie de actualizaciones, desde el uso posible de drones y hasta algo que se está haciendo muchísimo, que es alianzas en plataformas. Eh, Nosotros estamos pensando eh, aliarnos con plataformas como por darte un ejemplo, no sé si va a ocurrir, pero podemos asociarnos con Move, o con Uber, o con Bolt, y que ellos en el futuro reciban una alarma y sean observadores de esa alarma porque van a estar a 2 cuadras, ¿verdad? Claro, van a estar súper capacitados como para llegar a ese lugar, pero son cosas que hay que ir buscando. O sea, la creatividad hoy en día es algo que podés. Y sobre todo porque vender el aparatito hoy ya no es el negocio, ¿verdad? Me Y el imagino, ¿verdad? aparatito Está no, es comoditizado un seguramente, sí, medio, es un un medio, claro. medio y lo que funciona es el Ajá. tema de los análisis, la prevención. Y este tema de los drones en el futuro va a ser algo que va a ser impresionante. Entonces, nosotros tenemos que estar buscando eso, ¿verdad? Lo que se viene, si es posible innovar nosotros mismos, pero es impresionante porque hay experiencias de plataformas que se están uniendo, ¿verdad? Uniendo es como machear y que trabajen juntos y le hace a eso a la empresa le da una fortaleza y esas alianzas son las que se vienen y las que hay que estar preparados. ¿Cómo manejan la agenda operativa, sostener una base de más de 30.000 clientes con todo lo que el día a día y el tiempo que se necesita invertir para reflexionar sobre esto, para experimentar? ¿Cómo manejan esa tensión, Luis? Y es tener un buen equipo. Hoy cumplimos nosotros los 34 años, Ah, justo hoy, felicidades, ¿verdad? mira, qué coincidencia. Y decíamos con Rubén que nosotros tuvimos el privilegio de tener personas, nos rodeamos de personas excelentes, de personas que, que tienen nuestros mismos valores y principios y a la que le agradecemos inmensamente. Nosotros podemos decir 34 años agradecer, ¿verdad? El privilegio de haber tenido personas que nos dieron todo, colaboradores. eh, em, entonces con ese equipo, no digo que es fácil manejar una cartera tan grande. Tenemos nuestros errores, pero sí tenemos un equipo que cuando hay un error se preocupa por hacer un proceso para solucionar ese error y mantenernos vigentes. Y eso es parte de nuestra cultura. Y es todos los días ver dónde están nuestras falencias y proponer cambiar eso a través de la trazabilidad que pueda tener un proceso. Pero en una empresa como la nuestra, desde el marketing que haces, el comercial que va a hacer el proyecto, el instalador, el que responde a la alarma, el operador, el patrullero, tienen, y yo creo que ahí está el éxito, tienen la misión clara de la empresa, dar tranquilidad y calidad de vida. ¿Consideras que ustedes son una empresa que le pone realmente, logró poner al cliente en el centro? Porque ese es el gran discurso que está presente muchas veces, pero no es tan sencillo aterrizarlo. En el servicio, una empresa que no le tiene en el centro al cliente no va a crecer Ujú. mucho. Una empresa que
intenta y se aboca a su misión, de cumplir con su misión, va a estar por ahí Claro. cerca pero va a crecer muchísimo. Ujú, Pero siempre va a haber algo que mejorar. El claro. servicio es así, ¿verdad? Ujú, Siempre hay algo que mejorar. El decir que nosotros somos los que menos nos equivocamos no es cierto. ujú, Lo importante es tener, como te dije, plataforma, el control. Y hoy en día es impresionante porque el mismo patrullero cuando llega ya se está filmando el hecho, ¿verdad? Ya se está filmando. Hay mecanismos, como te digo, el tema de drones que van a venir y ya eso va a ser más automatizado. Hay, hay sistemas, plataformas que hacen que la patrulla no vaya más de determinada velocidad, hasta inclusive frenadas bruscas se- el sistema te envía. O sea, los sistemas de la parte técnica, la parte de plataforma hoy hacen que vos puedas controlar mucho más y con eso evitar consecuencias. ¿Y a nivel de inteligencia artificial están experimentando ya con algo o No, no? Todavía no. no. Como te digo, en la inteligencia artificial afuera está mucho más adelantada de Ujú. lo que todavía nosotros no hicimos, ¿verdad? Ah, Nos hubiese encantado tener un equipo que trabaje en inteligencia artificial, pero va a ser un equipo demasiado costoso con claro. muy Ujú, pocas probabilidades de llegar a lo que ya va existiendo hoy en día, ¿verdad? Por eso el tema de tomar atajos también es ujú. una buena decisión en el sentido de copiar nomás lo que están haciendo Claro, bien. claro. Salir afuera, como me dijiste hoy, te vas a España a ver cómo Ujú. está, te va a Estados Unidos, te va a la Argentina, a Chile, donde ya dieron ese paso y vos tenés que copiar nomás, ¿verdad? No como el examen en Sí, como el yo examen. le suelo decir eso a mis clientes, mucho menos, a veces nos llenamos la boca hablando de innovación, pero no están todas las condiciones dadas en nuestro país para hacer innovación real. Y no Ujú. están, Andrés, porque nosotros eh, tuvimos nuestro departamento para desarrollar un aplicativo que desarrollamos en Sí, 5 años, ¿verdad? recuerdo. Ujú. Y de repente se fueron todos nuestros programadores, ¿verdad? En un mercado tan pequeño, viene alguien y le ofrece el doble, se va, ¿verdad? Y no puede evitar, y buenísimo que se va, pero te quedas sin materia prima, digamos, en ese sector. Y eh, sobre esa experiencia en particular, ¿qué aprendizaje rescatás? Nunca más innovar en un tema, sobre todo donde nosotros no tenemos el control, porque un programador puede estar trabajando contigo, le pagas honorario, le pagas variables, pero lo que hace probablemente esté hoy en día trabajando para Rusia o para Estados Unidos haciendo un programa y no sabes. Y a nosotros al menos no tenemos ningún especialista para Ujú. decir esto está avanzando a la velocidad que se quiere. O sea, en temas donde no sos especialista y no puedes controlar, no te metas, ¿verdad? No quiere decir que más adelante no vamos a Claro, claro. probar, pero en este momento hay que abocarse a Ujú. otro tipo de crecimiento, ¿verdad? Luis, quiero transitar hacia otro eje de la conversación. No puedo dejar de preguntarte sobre tu mirada respecto a los desafíos sociales y sobre todo el rol de los empresarios, de las empresarias en eso. A veces como que están divorciados los mundos, pero creo que son un gran ejemplo de que podemos hacer que estos mundos converjan. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? ¿En qué andás? Más allá de todo lo que ya hiciste y seguís haciendo. Y Ujú, siempre, ahora estoy como presidente de una fundación CONIN, digamos en lo social, que hace 25 años está trabajando a través de 2 centros en los Bañados de Asunción con los desnutridos, ¿verdad? ujú. Ya pasaron más de 5.000 desnutridos por esa fundación que lograron alcanzar, digamos, mediante el programa, un nivel de desarrollo, sobre todo el desarrollo en los primeros años de que son
de 0 a 5 años, Determinantes. pudieron desarrollarse cognitivamente y tener las mismas oportunidades que nosotros tuvimos, ¿verdad? Yo ahora estoy con mi nieto y el tema de alimentación luego no se duda porque hay dinero para comprarle la alimentación, cosa que muchos no tienen, ¿verdad? Sobre todo las leches fórmula y todo eso. Y lo segundo, la estimulación. Ese chico está súper estimulado. Le agarran los abuelos, le malcrían, le ven a él no le falta estimulación. Pero hay muchos chicos que ni siquiera le hablan, le tienen ahí llorando y aunque no se crea, eso existe, ¿verdad? Mismo porque la mamá tiene que salir a trabajar, a juntar botellas, a juntar latitas de algo para poder vender, ¿verdad? Entonces, eh, algo que a mí siempre me dolió fue la falta de oportunidad, que alguien no tenga luego oportunidad desde el inicio, ¿verdad? Desde que nace y no va a tener más oportunidades en toda su vida porque no va a poder registrar cosas que uno puede registrar normalmente, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que inclinó a un grupo de personas bastante grandes a estar ahí metido en ese lugar y gracias a Dios hay muchísima ayuda. Y ahí lo que está, yo siempre digo, el empresario tiene un poder de gestión impresionante. Yo lo único que hago ahí es gestionar desde mi lugar Ujú. para conseguir recursos para que la gente que está, pues somos como 25 profesionales ahí en Conin trabajando, eh, pueda trabajar y llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? El empresario tiene bien claro eso. Y esa mirada no todo el mundo tiene. Y sobre todo levantar el teléfono y conseguir algo. Porque hasta ahora a las personas que yo le llamé a pedir ayuda cuando necesitamos ayuda económica o ayuda, siempre se te abren las puertas, siempre, no es difícil pedir, a mí no me cuesta pedir, sino es para mí, yo pido, Ujú. para mí lo que me cuesta pedir, ¿verdad? Pero para otros, atrevido a full. Tuviste un rol muy activo también en la pandemia a través Sí, de la pastoral, ¿verdad? estuve Ujú. ahí en la parte logística de las ollas populares y ahí me da todo Pirí. Ujú. Pirí ahora cómo sentir la ayuda de la gente, cómo se le ayudó a los que necesitaban y otra vez a gestión, era gestión. Conseguir recursos, camioneta, llamaba y conseguía recursos. Conseguir donaciones, llamaba y había recursos. Y sos como digamos, el que articula, el articulador. Eso nomás hace, articulás, ¿verdad? Yo le escucho mucho a nuestros amigos empresarios, a algunas empresarias un poco cansados de haber invertido y haber puesto fichas importantes en algunos proyectos de transformación social, pero que a la larga como que sienten de que no es suficiente. ¿Cómo vivís vos en particular eso, Luis? Porque veo que no te bajan la motivación, ¿eh? No, no porque lo mío es muy real, ¿verdad? Y es casi inmediato en el sentido de la desnutrición. La Ujú, desnutrición, vos te das cuenta, ese chico que vino totalmente desnutrido, alimentado a los 2 meses estaba gordito y ujú. riéndose, ¿verdad? Entonces te estimula mucho eso. Los cambios en procesos más largos son muy desmotivadores, ¿verdad? Porque uno no ve el resultado. Trabajar en educación puede tener todos los recursos del mundo, pero es Tan a largo complejo, plazo, sí. no. Y depende otra vez mucho del Estado, en el sentido de que el Estado tiene que ser el mayor protagonista en Ujú. eso, ¿verdad? Entonces, lo nuestro no depende tanto del Estado en el sentido de que tenemos los recursos y digamos que damos abasto, no abasto en los bañados, no tenemos nada en el interior. Entonces no nos desmotiva. En realidad no te podés motivar en este país. Pierde mucha gente si te desmotivas, ¿verdad? Y al final este tema de dar tu gestión, dar tu tiempo, es un tema que
recibí felicidad, pero extras, porque te da una plenitud de que hiciste algo bueno, ¿verdad? Mucho más que en la empresa, mucho más. Y la política, Luis, te escuché también con intenciones en algún momento, el sueño de ser intendente de Asunción, entre otras cosas. ¿Cómo está eso Y, hoy en vos? y eso fue después de la pandemia, Sí, justo después de la pandemia, donde yo me creía una persona conocida en distintos ajá. lugares porque alimentamos a mucha gente y que la gente iba a decir, este va a ser un intendente y no es así, ¿verdad? No es así. Por suerte yo tuve amigos que hablaban conmigo. Yo hablé con todos con ex concejales, ex intendentes y realmente esa figura de intendente, eh, si yo asumía, tampoco iba a poder hacer mucho en el sentido de contar con los recursos y la gente que tenés ahí, de los concejales para abajo, te juegan a matar, ¿verdad? Ujú, El éxito de ellos es que vos no tengas éxito, ¿verdad? ujú, Salvo que sea de su partido, ujú, ¿verdad? Entonces, eh, me convencieron que el empresario tiene que contribuir como empresario, tiene que ayudar a los políticos, tiene que hacer que los políticos eh, hasta tengan las capacidades y la visión para ayudar en esas cosas que el empresario puede tener. Y el empresario tiene que aprender demasiado de los políticos. Y no estoy hablando de la parte eh, mala de los políticos, porque los empresarios, mira que tenemos partes malas. Estoy hablando de la parte buena de ujú. los políticos. Al empresario a veces le cuesta, porque ya manda pues en su empresa, entonces eh, cree que todo es fácil y la política no es fácil. ¿Quién dice que la política es fácil? La política. Por eso es que tenemos que apoyar a los políticos potables que ingresan, ¿verdad? Eh, Es alto el costo que se paga. es alto el costo, a veces hablar no es oportuno en este país, por más que te duela, porque vos tenés 500 colaboradores, dependen de vos y acá te pueden cerrar la empresa de la municipalidad, Sí. te van a buscar la vuelta y te van a... Entonces, eh, tal vez peco un poco de cobarde y todo, Ujú. pero eh, decidí apoyar a los políticos potables y apoyar con todo, ¿verdad? Y mi papá decía que lo único que él quería, murió a los 94 años, es verle campeón de la Libertadores a Cerro, antes de morir. Él no pudo verle No campeón. pudo verle campeón. Y yo digo, lo único que quiero es eh, contribuir y ver que la política o los políticos cambien realmente esas actitudes y esas aspiraciones económicas de haciendo daño y dejando de hacer el bien a mucha gente y perdiéndose una gran oportunidad. Yo creo que eh, o sale campeón Cerro o tenemos un No, político. no creo. Creo que eso es más difícil. Eso es más difícil. Eh, Luis, me imagino que habrás plantado muchos árboles, tuviste hijos, nietos ya, pero también escribiste un libro. ¿Qué puedes Sí. comentarnos de esta experiencia? ¿Alguien te encargó una misión? Y fue escribir un libro, yo le insto a las personas a escribir su libro aunque nunca publiquen. Escribir un libro, porque en el escribir aprendes demasiado. Aprendes de afuera y mucho más aprendes de adentro. El llenar una hoja blanca te hace sentir como que, eh, además de que querés aportar algo siempre escribiendo, te hace sentir como que te estás conociendo muchísimo, ¿verdad? A mí me ayudó mucho el libro. Yo creo mucho en que alguien nos encargó una misión. En este caso, como la mayoría, creo que hay un Dios que nos encargó algo para hacer. No estamos nomás acá en un periodo de tiempo ahí
criando, educando, ganando dinero. Estamos para otra cosa más importante. Y el libro ese lo escribí pensando en que mis hijos lo lean eh, y lo pongan en práctica. Y después dije, voy a también a publicar para que llegue a mucha gente. Y hay una gran realidad. Cuesta hacer un libro y que lean todo lo que vos querés que lean, ¿verdad? Inclusive a las personas que les regalás el libro. Yo hice 1000 libros, regalé 700 y 300 pude vender, digamos. Se gana dinero con el libro, el costo es bajo, Es bajo. pero se gana mucho. Pero ese no era mi fin. Yo quería que lean. Sé que lo que compraron leyeron, aunque sea de rabia, ¿verdad? Pero hay que atreverse a escribir, aunque sea para uno mismo, porque te hace crecer muchísimo, te hace investigar, te hace... Yo creo que esa es la gran lección Así que... es. Yo escribí un libro de 417 páginas, pero el podcast me trae más retorno inmediato que el libro, ¿verdad? Así la gente lee poco. Lee poco. Y hoy Así en es. día cada vez Sí, menos. así es. Así es. Pero vale la pena escribir, aunque Vale la sea pena, así es. Te para ordena y es un te proceso que ordena. te hace crecer a vos mismo, Y ¿verdad? a veces te encontrás, te va a pasar con alguien que te dice, "Vos sabés que yo Así leí mismo, tu sí, libro, sí, 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 sí. leí tu libro y esa parte me hizo clic. Ahí Así nomás yo es. ya me derrito. Así es. Poquísimas personas me Pero pasa, dijeron, pasa, pasa, pero pasa, pasa, pasa. pasa, pasa. Así es. Luis, ¿qué se viene para los próximos 20, 30 años, Luis Fretes? ¿Cuál es tu misión por delante? Eh, Vos sabés que descubrí que hace como un año y medio hago ejercicios casi todos los días, al menos 5 veces a la semana. Y me siento mucho más, al menos con estado físico, Sí. de cuando tenía 40, treinta y Ujú. cinco años, donde uno medio dejó el tema físico. Siempre yo continué jugando, hasta ahora juego fútbol, pero ahora me siento bien, 60 años, y quiero llegar a los 70 sintiéndome mejor que en los 60. Ujú. Y, y no digo a nivel Sí. aspecto, ni a nivel Ujú. no enfermedad o algo, algo, pero el sentirte que vos estás fuerte gracias a tu nutrición, tu alimentación y gracias a tu actividad es lo máximo. Y la edad es una cuestión, yo creo, de cómo te sentís en ese momento. Y, y- y yo creo que voy a estar mejor a los 70. Eh, Papá murió a los 94 habiendo hecho maratones. Él corría. Ujú. Creo que llegó por eso también, ¿verdad? A esa edad. Bien parado, bien fuerte. Y se puede llegar. Y creo que el nieto te marca mucho, porque ya pensás, pues le voy a ver casarse a mi nieto. ¿Cuánto tiene tu nieto? Y ahora tiene 2 años. 2 años. Y entonces vos decís, el colegio cuando él termine, yo ya puede ser que no esté, ¿verdad? Y vos sabés no verle. Y la pelea por el colegio luego, para mí San José tiene que estar, ¿verdad? Pero eso decían los padres. Pero voy a dar una fuerte influencia para que vaya a San José. Ahí tener una gran misión. Sí, abuelo sanjosiano, padre sanjosiano, y que el nieto entre ahí va a ser una locura. Como exalumno del Colegio Internacional no puedo estar tan muy de acuerdo contigo, pero bueno, tengo que apelar a mi abuelo que fue de San José y mi papá también. Así Por que, eso, la fruta no cae lejos del árbol, ¿no? bueno, Luis, qué gusto tenerte por acá. Yo soy un gran admirador tuyo en todo lo que haces. Creo que sos uno de los empresarios que este país necesita. Hay muchos empresarios que están haciendo cosas maravillosas, pero vos creo que sos uno de los que marca tendencia positiva. Así que hace rato quería tenerte por acá y te agradezco enormemente el privilegio de poder compartir contigo esta amena conversación que sé que la gente va a disfrutar un montón. Gracias, Andrés. Vos también, nos vamos a halagar, ¿verdad? Pero a mí tu pasada por Teletón fue algo... Sé que levantaste Teletón con tu imagen, con mucha colaboración de mucha gente, pero fuiste Ujú. el protagonista, ¿verdad? La admiración ahí, porque todo lo que contribuiste
Y para terminar, te digo, estuve con el fundador de Conine en la Argentina, Abel Albino se llama. Abel Albino, hay que seguirle a ese señor. Fundación Conine Argentina. Y estaba en Mendoza, me fui a visitarle, estaba en un restaurante y vino el mozo y le dijo, ¿usted es el señor Abel Albino? Sí, sí, ¿me conociste? ¿Y dónde me conociste? Yo fui uno de los desnutridos que usted alimentó algún día, el de Teletón, que pudo caminar, ya me pasó. Sí, que sí, pudo así caminar, es. que pudo Así es. mejorar su discapacidad, te va a agradecer. Y ese nomás lo que te hace dormir Totalmente. bien. Así es. Ir ahí en paz a la almohada. Así es. Ese simple hecho. Así es. Gracias. Gracias a vos. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos, por seguirnos en este espacio. El aprendizaje es la herramienta con la que encuentra la inteligencia humana para adaptarse a un mundo complejo, un mundo que nos desafía cotidianamente. Suelo decir que son los aprendedores y las aprendedoras quienes van a caer bien parados, porque no todo está resuelto y lo que sabemos hoy puede ser suficiente para los próximos días, pero no sabemos para el futuro. Así que invitarles a seguir aprendiendo, a que se pongan en contacto con nosotros, que nos manden sus sugerencias, sus críticas, para seguir nutriendo este espacio que lo hacemos para aprender de personas a las que admiramos, como fue el caso hoy de Luis Frete. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.